Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola, hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de la Mañana con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación More God. La Fundación Más Dios, Más Paz, Más Esperanza es lo que compartimos aquí por medio del Evangelio de Jesucristo. Gracias por acompañarme hoy, cerrando esta semana, viernes 3 de julio de 2026. Tenemos un discurso hermoso el día de hoy. Bueno, ustedes dicen, hermano Walter, usted todos los días nos dice que los discursos son hermosos, pero ¿qué le vamos a hacer, hermanos y hermanas? Sí, sí, eso es lo que sentimos, ¿cierto? Sobre el Evangelio. Antes de empezar, recuerden que aquí están nuestras clases, recuerden también que está la clase de nuestra querida Liz, dada con mucho amor, y recuerden también que está el Ven, sígueme al detalle, ¿sí? Que hablamos sobre la idolatría con nuestro querido Luis Calkin, ahí nos reunimos para hablar un buen rato acerca de la idolatría. Esa es la clase que ahora literalmente estamos dando, la más extensa, que no es como una clase, sino es más bien como una conversación. Y la clase de 25 minutos es la que compartimos con ustedes todos los domingos muy temprano y que quedan grabadas, todas quedan grabadas y quedan aquí en nuestro canal de la Fundación Morgat para compartirlas con ustedes y que ustedes la puedan compartir y la puedan ver las veces que necesiten. Incluso si necesitan utilizarla como modelo para sus clases o utilizar algunas cosas que puedan necesitar en sus clases, las pueden usar. Este es el Evangelio de Jesucristo y es un Evangelio de todos. No tiene propiedad, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos, por favor, suscríbanse si no se han suscrito, dejen sus mensajes, sus likes, sus corazones y sus comentarios. Queridos hermanos y hermanas, agradezco mucho su participación y el hecho de que siempre estén conmigo, bueno, desde hace tanto tiempo. Qué bendición tenemos. Hoy quiero saludar rápidamente a algunas de las personas que nos saludaron en la clase justamente de Ven, sígueme con Liz Posada, de la clase de Liz. Miren, aquí tengo la portada de la clase de Liz y por aquí estoy viendo a Dunia Castillo, dice, en la actualidad vemos que en muchos países adoran estatuas hechas por el hombre y se han olvidado de nuestro Salvador Jesucristo. Es muy triste, dice ella. Así es, mi amada Dunia, la idolatría es muy fuerte. Dorita también dice, gracias querida Liz por tus enseñanzas, Dorita Roma,
Marisabel Baquedano, un abrazo para ti. Spencer Madero, allá en Venezuela, un abrazo para ti, Spencer, para tu mami, para todos nuestros hermanos venezolanos. Muchas gracias por seguirnos aún en estos tiempos difíciles. Miriancita Reiser, un abrazo para ti, Miriancita. Gracias por tu compañía, gracias por estar siempre con nosotros. Danielito Apaza nos saluda desde Tacna, Perú. Un abrazo para ti, Danielito, gracias. Carmen Lina Valeta dice, y también por la libertad religiosa. Nosotros debemos evitar la idolatría. Jesús Rodolfo nos dice, ministrar igual ser humilde. Qué bonito. Reina Enríquez también manda un saludo. Ana Cheu Peña. Gracias por la invitación para ayunar, que nos hizo Liz, está diciendo ella. Yo hago mi mayor esfuerzo. Claro que sí, tranquila, no te preocupes. Y Miriancita Mejía. Bueno, ahorita saludo a otras personas que hay aquí. Un abrazo para todos los que han compartido sus mensajes ahí en la clase de Ven, Sígueme con Liz Posada. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, antes de empezar, quiero como siempre dar mi comentario editorial, mi comentario de la mañana. Y este comentario hoy tiene que ver mucho con el mensaje que vamos a ver hoy. Pero alguien podría decir, no, pero no, es un comentario más secular, hermano Walter, porque aunque es espiritual, pues tiene que ver con las cosas del mundo. Miren, hermanos, recuerden que hay una escritura que dice que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección, y que también hay un artículo de fe, exactamente el 13, que dice que si hay algo bueno o de digna reputación, de buena reputación o digno de alabanza, ¿a eso aspiramos? Bueno, yo parafraseando ese versículo y ese artículo de fe, que son escrituras finalmente, pienso muy a menudo, hermanos y hermanas, en que está empezando a lloviznar aquí en este sector donde estamos en esta mañana. Pienso que muchas veces olvidamos los buenos modales y la buena educación. Yo no puedo coincidir, al menos yo, y sé que también los profetas, a través de cosas como las que hablé, si hay algo bueno o bello de buena reputación, a eso aspiramos. No puedo creer que algún profeta del Señor enseñe que la mala educación o los malos modales son adecuados. Por eso hoy quiero hacer un llamado en este mensaje editorial para todos ustedes, queridos hermanos, y es este: seamos educados, seamos amables. Un buen discípulo de Jesucristo, o tal vez ni siquiera un buen discípulo, un discípulo de Jesucristo, de manera básica, es una persona educada, de buenos modales. No coincido, y ustedes saben, siempre lo he dicho acá, que seamos miembros de la iglesia y no saludemos, que nos encontremos en los pasillos de las capillas o de los mismos templos y no saludemos. He visto en lugares sagrados cómo la gente las personas no levantan la cara para saludar a otros. Eso creo que no está bien, no refleja el carácter de Cristo que nosotros buscamos. Yo sé que no todas las personas somos, como decían nuestros abuelos, ¿no?, monedita de oro para gustarle o que todo el mundo nos quiera, pero una cosa es que alguien nos caiga muy bien, por lo cual debemos trabajar, y otra cosa es no ser educado. Yo recuerdo una historia que aprendí hace muchos años de un hombre que tenía un jardín y regaba su jardín en las mañanas, y había otro vecino al lado de él que también regaba su jardín, y él todos los días lo saludaba: vecino, buenos días. Pero el otro vecino no le contestaba el saludo. Así que otro amigo de otra casa se daba cuenta de esto y un día le dijo a este hombre, le dijo: yo no sé usted por qué gasta su tiempo saludando a esta persona y dándole sus saludos y sus buenos días todos los días, cuando él es un maleducado y él no contesta los saludos que uno le hace. De hecho, a usted no le contesta. Y este hombre dijo: bueno, pero yo he decidido ser una persona educada
y voy a seguir haciéndolo. Así que Él no va a decidir lo que yo he decidido ser. Y yo he decidido ser una persona educada y amable. Queridos hermanos y hermanas, no permitamos que nadie decida por nosotros en nuestra educación, en nuestros modales. Me imagino yo a los santos de los últimos días en todas partes del mundo, saludando al tendero, al casero, a los vigilantes, a las recepcionistas, al conductor, ofreciendo una sonrisa, un servicio, buenas palabras, no siendo chismoso o altanero o provocando contenciones donde se está promulgando la paz. Eso no creo que sea digno de un servidor y de un discípulo de Jesucristo. Creo que el llamado esta mañana que quiero ofrecerles con mucha humildad es a que seamos educados. La educación no pelea con nadie. Al contrario, la educación eleva nuestras relaciones y exalta los atributos cristianos que tenemos en nosotros y que tal vez otra persona pueda ver y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esta luz que veo? Y entonces quiera preguntarnos sobre Jesucristo y nosotros podamos predicar el Evangelio. Imagínense ser maleducados o ser groseros o altaneros o contenciosos y luego que alguien se entere que nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Qué mal ejemplo daríamos? Quiero dejar estas palabras con todo mi amor y todo mi afecto en este día, hermanos, para que pensemos en ello y podamos aplicarlo en nuestra vida. Muy bien, gracias hermanos y hermanas por estar conmigo hoy. Gracias por empezar este club de la mañana. Recuerden que ya el domingo muy temprano, o sea, pasado mañana, tendremos la clase de Ven, Sígueme a las 7 de la mañana, como siempre, todos los domingos. Bueno, no a las 7 de la mañana, voy a cambiar este flyer aquí, porque ahora es a las 7:30 de la mañana. Y luego al volver de sus capillas, el domingo van a encontrar la clase de nuestra querida Liz, que sí sigue siendo a la 1 de la tarde, hora de Colombia. Y el formato del Ven, Sígueme al Detalle, por ahora lo tenemos los miércoles, lo sacamos este miércoles, pero es posible que lo tengamos el domingo. ¿Qué piensan ustedes si lo hacemos el domingo? Si lo posteamos para ustedes el domingo en horas de la tarde. ¿Qué piensan, queridos hermanos y hermanas? Bueno, les dejo esa invitación ahí para que nos digan. ¿Les gustaría que tuviéramos el Ven, Sígueme al Detalle no entre semana, sino el domingo en las horas de la tarde? Bueno, déjenme ahí sus comentarios y con gusto los tendremos en cuenta. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos entonces con la oración. Si ustedes me lo permiten, y en unión a todos ustedes, voy a ofrecer la oración el día de hoy. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por su compañía. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor, gracias por cuidarnos tanto, por ayudarnos a seguir tu ejemplo y sobre todo el de tu Hijo Jesucristo. Testificamos de Él. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo perfecto. Permite que con ese ejemplo renunciemos nosotros a la contención, dejemos la altanería, las maledicencias, los actos maleducados y que podamos ser afables, ser amables y ser conscientes de que nuestras palabras pueden edificar o también pueden desconstruir y pueden derrumbar la fe de otra persona. Bendícenos, Padre Celestial, para ser un poquito más semejantes a ti y a nuestro Salvador Jesucristo. Tú conoces nuestras debilidades, sabes cuántas tenemos. Ayúdanos a ser más parecidos a ti. Ayuda a que este día podamos aplicar estas cosas. Por favor, bendice a nuestras familias, con techo, alimento, vestido, salud. Danos la fuerza para seguir adelante y danos el valor de esforzarnos porque nuestra vida sea más parecida a la tuya. Te rogamos por nuestro presidente Dallin H. Oaks para que lo bendigas, que no le falte la salud, el buen ánimo y el tesón y el valor para seguir predicando el Evangelio. Lo reconocemos como tu siervo. Te rogamos que bendigas a nuestras hermanas en todo Sion, a las que nos escuchan, las que están reunidas aquí con nosotros en este día y a todas las que ven este club de la mañana.
Bendice a nuestras hermanas solteras, viudas, separadas, que están solitas. De alguna manera, bendícelas para que no les falte nada, Padre Celestial. Ayúdanos a tener tu espíritu en esta mañana. Ayúdanos a estar cerca de ti siempre. Rogamos estas cosas con humildad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en la oración. Y vamos directamente ahora a abrir nuestra pizarra y vamos a compartir un mensaje con un invitado muy especial que traje el día de hoy. Como siempre les digo, un invitado que seguramente va a llenar nuestro corazón con sus palabras. El mensaje que veremos el día de hoy, este club lo hemos llamado Jesucristo, el modelo perfecto. Así lo hemos llamado. Este es nuestro club de lectura 1244, queridos hermanos y hermanas. 1244 discursos vistos aquí, analizados, leídos, escuchados. Bueno, de alguna manera hemos recordado las palabras de los profetas y de las autoridades generales. Bueno, como les dije, pues este mensaje es de alguien muy especial. Nada más y nada menos que de nuestro presidente Dali H. Oaks. Este discurso es de una conferencia general apenas ahorita de octubre de 2024, así que es un discurso muy reciente, lo recuerdo como si el presidente Oaks lo hubiera dado apenas ayer, un discurso muy bonito sobre cómo seguir a Cristo. Bueno, el presidente Oaks trata varios asuntos aquí y he subrayado y he tomado algunas cosas acá que seguramente nos pueden ayudar. Miren, entre lo que he tomado para compartir con ustedes está lo siguiente. Voy a compartir aquí mi pizarra. Los mandamientos de Dios proporcionan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida. Miren qué interesante. Los mandamientos son como una brújula. A veces cuando hablamos del libro de Mormón, ¿recuerdan? Y hablamos de la liaona. Bueno, los mandamientos son una liaona. ¿Sí? Nos proporcionan la fuerza orientadora. Si estamos viviendo los mandamientos de Dios, siempre los mandamientos nos indicarán la dirección hacia Dios. Esto es como, estoy metido en la ley de Dios, entonces la ley me orienta y me dirige siempre hacia Cristo. Qué interesante concepto este que nos comparte presidente Oaks. Sagrando aquí la pantalla y continuamos leyendo. Nuestras experiencias en la vida terrenal se asemejan a un niño y a su padre que volaban una cometa en un día ventoso. A medida que la cometa se elevaba, el viento tiraba del cordel que llevaba al niño de la mano. Inexperto ante la fuerza de los vientos terrenales, propuso cortar el cordel para que la cometa pudiera volar o subir más. Su sabio padre le aconsejó que no lo hicieran, explicándole que el cordel es lo que sujeta a la cometa en su lugar frente a los vientos terrenales. O sea, el cordel, el hilo de la cometa, hermanos, no es lo que detiene la cometa, sino lo que la estabiliza y le permite volar. Una cometa sin hilo o sin cordel no podrá llegar más alto, ni siquiera podrá soportar los vientos porque caerá a tierra. Si perdemos, dice presidente Oaks, el control del cordel, la cometa no se elevará más arriba, sino que será llevada por esos vientos e inevitablemente acabará estrellándose contra la tierra. Bueno, he subrayado más para compartir con ustedes, pero mejor quiero hacer algo. Quiero invitarles a que veamos ahora el discurso del presidente Oaks y vengamos luego para analizar un poquito más del discurso y cerrar este club de la mañana. Les invito a que
me acompañen durante todo este mensaje y que vayan tomando notas y dejen tocar su corazón blandito, sus oídos espirituales, sus ojos espirituales por el Espíritu, para que podamos aprender muchas cosas, queridos hermanos. Vamos con el discurso del presidente Oaks y ya regresamos. Este año, el plan de estudio del Evangelio, conocido por la invitación del Salvador, Ven, sígueme, ha inspirado a millones de personas. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo. Y todos estamos invitados a esa senda, pues Él invita a todos a venir a Él. Negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios. El primer paso para seguir a Cristo es obedecer lo que Él definió como el gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los mandamientos de Dios nos brindan la fuerza orientadora y estabilizadora de nuestra vida. Nuestras experiencias en la vida terrenal son semejantes a un niño y su padre que en un día ventoso volaban una cometa o un papalote o barrilete. A medida que la cometa se elevaba, el viento la hacía tirar del hilo que llevaba el niño en la mano. Inexperto ante la fuerza de los vientos terrenales, propuso cortar el hilo para que la cometa pudiera subir más. Su sabio padre le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que el hilo es lo que sujeta a la cometa en su lugar frente a los vientos terrenales. Si perdemos el control del hilo, la cometa no se elevará más arriba, sino que se la llevarán los vientos e inevitablemente caerá a tierra. Ese hilo esencial representa los convenios que nos conectan a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. Cuando honramos esos convenios, guardando sus mandamientos y siguiendo su plan de redención, las bendiciones que ellos nos prometen nos permiten subir a alturas celestiales. El Libro de Mormón a menudo declara que Cristo es la luz del mundo. Durante su aparición a los nefitas, el Señor resucitado explicó esa enseñanza al decirles: Yo os he dado el ejemplo. Yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Él es nuestro modelo a seguir. Aprendemos lo que Él ha dicho y hecho a medida que estudiamos las Escrituras y seguimos las enseñanzas proféticas, tal como el presidente Russell M. Nelson nos ha instado a hacer. En la ordenanza de la Santa Cena, cada día de reposo hacemos convenio de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. En el Libro de Mormón, el Señor nos dio los principios fundamentales en lo que Él llamó la doctrina de Cristo. Dichos principios son la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin y volverse como un niño, lo cual significa confiar en el Señor y someternos a todo cuanto Él requiere de nosotros. Los mandamientos del Señor son de dos tipos: permanentes, como la doctrina de Cristo, y temporales. Los mandamientos temporales son aquellos que son necesarios para las necesidades de la Iglesia del Señor o de los fieles, en circunstancias temporales, pero que se dejan de lado una vez pasada la necesidad. Un ejemplo de mandamientos temporales son las instrucciones del Señor a los primeros líderes de la Iglesia de trasladar a los santos de Nueva York a Ohio, a Missouri y a Illinois, y finalmente de dirigir el éxodo pionero
a las sierras del occidente. Aunque solo fueron temporales, cuando aún estaban vigentes, esos mandamientos se dieron para ser obedecidos. Algunos mandamientos permanentes han tardado mucho en ser observados de forma generalizada. Por ejemplo, el famoso discurso del presidente Lorenzo Snow sobre la ley del diezmo enfatizó un mandamiento que se había dado con anterioridad, pero que los miembros de la Iglesia aún no guardaban a nivel general. Era necesario volver a enfatizarlo debido a las circunstancias que en aquel momento enfrentaban la Iglesia y sus miembros. Se han necesitado también ejemplos recientes de énfasis debido a las circunstancias actuales que los santos de los últimos días o la Iglesia afrontan. Entre ellos, la proclamación sobre la familia, emitida por el presidente Gordon B. Hinckley hace una generación atrás, y el reciente llamado del presidente Russell M. Nelson a que la Iglesia sea conocida por su nombre relevado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Otra de las enseñanzas de nuestro Salvador parece requerir de un énfasis renovado en las circunstancias de nuestros días. Este es un tiempo de muchas palabras crueles e hirientes en las comunicaciones públicas y a veces incluso en nuestras familias. Las marcadas diferencias en cuestiones de políticas públicas a menudo llevan a acciones de hostilidad, incluso de odio, en las relaciones públicas y personales. Este ambiente de enemistad a veces hasta paraliza la capacidad de legislar en asuntos de importancia en los que la mayoría de los ciudadanos ve una necesidad urgente de alguna acción en favor del bien público. ¿Qué deberían enseñar y hacer los seguidores de Cristo en esta época de comunicaciones tóxicas? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas y ejemplos? Es significativo que entre los primeros principios que enseñó Jesús cuando se apareció a los nefitas, se encuentra el de evitar la contención. Si bien enseñó esto en el contexto de disputas sobre doctrina religiosa, las razones que él dio se aplican claramente a las comunicaciones y relaciones en la política, la legislación pública y familiares. Jesús enseñó lo siguiente: aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Durante el resto de su ministerio entre los nefitas, Jesús enseñó otros mandamientos estrechamente relacionados con su prohibición de la contención. Sabemos, por lo que se enseña en la Biblia, que Él había enseñado previamente cada uno de estos en su gran sermón del monte. Y por lo regular, precisamente en el mismo lenguaje que luego utilizó con los nefitas. Citaré el texto familiar de la Biblia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es uno de los mandamientos más conocidos de Cristo, el más revolucionario y más difícil de seguir. Sin embargo, es una parte fundamental de su invitación a que todos lo sigamos. Como enseñó el presidente David O. McKay, no existe mejor manera de manifestar el amor por Dios que demostrar un amor desinteresado por nuestros semejantes. He aquí otra enseñanza fundamental dada por aquel que es nuestro modelo a seguir. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores.
¿Cómo cambiarían las relaciones personales si los seguidores de Cristo renunciaran a las palabras crueles e hirientes en todas sus comunicaciones? En la conferencia general del año pasado, el presidente Russell M. Nelson nos dio los siguientes retos. Dijo él, una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Cristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Una de las mejores maneras en las que podemos honrar al Salvador es convirtiéndonos en pacificadores. Y concluyendo sus enseñanzas dijo, la contención es una elección, ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. En las conversaciones, los posibles adversarios deberían comenzar identificando puntos en común en los que todos estén de acuerdo. Para seguir a nuestro modelo perfecto y a su profeta, debemos practicar lo que popularmente se conoce como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hay que amar y hacer el bien a todos, y evitar la contención y ser pacificadores en todas nuestras comunicaciones. Esto no quiere decir comprometer nuestros principios y prioridades, sino dejar de atacar duramente a los demás por los suyos. Eso hizo nuestro modelo perfecto en su ministerio. Es el ejemplo que Él nos dejó al invitarnos a seguirlo. En esta conferencia, hace 4 años atrás, el presidente Nelson nos dio un reto profético para nuestros días. ¿Estáis dispuestos a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? Como seguidores de Jesucristo, enseñamos y testificamos de Él, nuestro modelo perfecto. Sigámoslo entonces renunciando a la contención. Al defender nuestras políticas preferidas en acciones públicas, hagámonos merecedores de sus bendiciones utilizando el lenguaje y los métodos de los pacificadores. En nuestras familias y otras relaciones personales, evitemos lo que es cruel y hostil. Procuremos ser santos como nuestro Salvador, en cuyo santo nombre testifico e invoco sus bendiciones para ayudarnos a ser santos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por su compañía, gracias por estar conmigo en este Club de la Mañana. Gracias a todos los que escriben en nuestras clases, gracias por sus mensajes. Qué hermoso es saber que ustedes siempre están con nosotros, nos hacen sentir muy amados y nos dan motivos para seguir adelante. He escuchado un concepto de cansancio en el coaching, se llama burn out, es como estar quemado. Y creo que todas las personas en algún momento que realizamos actividades repetidas podemos llegar a ese cansancio, a ese sentirnos quemados. Hermanos y hermanas, yo les quiero agradecer profundamente su amor y su bondad, porque gracias a ese amor y bondad que ustedes tienen por nosotros, nos motivan para seguir adelante. A veces hablo con mi hija Liz y decimos, bueno, esta semana tenemos que hacer estos y estos contenidos, tenemos que prepararnos. Entonces empezamos a estudiar y compartimos a veces ideas. Queridos hermanos y hermanas, la tarea no es fácil, quiero decirles. Hacemos esto porque lo amamos, nos apasiona predicar el Evangelio. A veces se nos van las fuerzas,
y sus oraciones nos ayudan a seguir adelante. Así que les agradezco muchísimo, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por siempre estar con nosotros y por motivarnos a seguir adelante. Bueno, perdí mi pantalla aquí atrás, pero voy a abrir mi pizarra aquí rápidamente para compartir una parte del discurso. Bueno, no saludé aquí a Margarita Sánchez en la clase de nuestra querida Liz. Saludar a Margarita Sánchez, a Sergio Pacheco, a Lidia Barajas, a Miriancita Reiser, a Delmar, que nos saluda también, a Leticia, a Víctor Amaya. Gracias, Víctor, por tu mensaje, por tu saludo. Bueno, ¿a quién más tengo por acá? Ana Milena Peñaranda, gracias. A Nubiecita Rodríguez, muchas gracias a todos. Gracias a los que nos mandan 1, 2, 3 mensajes, gracias, queridos hermanos. Y si aún no se han suscrito a nuestros grupos de WhatsApp, aquí abajo hay un enlace que dice grupos de WhatsApp, pueden picarlo y ahí nos llega la invitación, nosotros les damos a aceptar y ya pertenecen a uno de nuestros grupos. Así pueden estar en todas nuestras transmisiones y conocer todos nuestros contenidos. Muy bien, presidente Oaks dice lo siguiente: los mandamientos del Señor son de 2 tipos, permanentes, como la doctrina de Cristo, y temporales. Los mandamientos temporales, oigan esto que es importante, hermanos, son aquellos que son necesarios para las necesidades de la iglesia del Señor o de los fieles en circunstancias temporales, pero que se dejan de lado cuando la necesidad haya pasado. Un ejemplo de mandamientos temporales, nos da un ejemplo, son las instrucciones del Señor a los primeros líderes de la iglesia de trasladar a los santos de Nueva York a Ohio, a Missouri y a Illinois, y finalmente de dirigir el éxodo pionero a la región montañosa occidental. Aunque fueron temporales, cuando aún estaban vigentes, esos mandamientos se dieron para ser obedecidos en ese momento. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Qué interesante. Bueno, hermanos, creo que vimos muchas cosas que podremos aplicar y podemos decir como una inyección, ¿no? Inocular en nosotros de este buen discurso del presidente Oaks. Bueno, finalmente es un profeta del Señor. Cuán inspirados son los profetas del Señor y cómo nos ayudan, queridos hermanos. Recuerden que este discurso lo pueden encontrar en la Biblioteca del Evangelio. Se llama Seguir a Cristo. ¿Sí? Fue dado en la Conferencia General de octubre de 2024. Sí lo pueden encontrar. Miren, lo voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo vean. Seguir a Cristo, por el presidente Dallin H. Oaks, cuando era primer consejero del presidente Nelson, de la primera presidencia. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, creo que cierro este club de lectura, este club de la mañana, por esta mañana, esperando que tengan un buen fin de semana, que puedan acompañarnos el domingo muy temprano. Si aún no han visto las clases de Ven, Sígueme de esta semana, las pueden ver. Y el domingo muy temprano nos acompañan en la clase de 25 minutos de Ven, Sígueme. A mediodía en la clase de Ven, Sígueme con Liz y en todos los programas que tenemos para ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón. No olviden hacer su oración. Espero que este mensaje nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto necesito de eso, hermano? Yo personalmente necesito mucho de esa admonición que ofrezco aquí para todos, pero que principalmente es para mí mismo. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su compañía. Un beso. Les amo. Espero que el Señor les bendiga este fin de semana junto a sus familias. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.